Bienvenidos a la meditación diaria, Camino a la Transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. Que honroso sea para todos el matrimonio, que reine siempre la fidelidad conyugal, fortalecidos y sustentados en Jesucristo. Te invitamos a participar de este tiempo de clamor y oración por nuestros matrimonios, del 1 al 31 de agosto, por el canal de YouTube de Senti City Mundial. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los que nos escuchan, dependiendo del lugar donde se encuentren. Hoy siguiendo nuestro devocional Camino a la Transformación con la serie Perdona hasta 7 veces. Mi nombre es Yamiris del Toro, sierva de Dios en Italia, y les hablo desde la ciudad de Milán. La reflexión de hoy se titula ¿A quién debo perdonar? Colosenses 3:13 dice: si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. No hay nadie en este mundo que no haya sido ofendido. Por eso necesitamos perdonarnos los unos a los otros. La palabra de Dios dice: si alguno tiene una queja contra otro, ¿quién no tiene queja contra otra persona? Entonces, todos nos tenemos que perdonar, pero tenemos que especificar a quién debemos perdonar. Primero, tenemos que perdonar, obviamente, a los demás. Mateo 6:14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Estos dos pasajes los hemos leído en la versión Reina Valera. Dice Mateo 6:14 que tenemos que perdonar a los demás para que Dios nos perdone a nosotros. Deberíamos preguntarnos, ¿con qué personas es más fácil establecer relaciones? Y si nos han herido, ¿qué nos hicieron? ¿Recordamos a alguien en nuestra niñez que nos haya maltratado, que se hayan burlado de nosotros? Tal vez su esposo, su esposa le abandonó, le maltrató. ¿Qué situaciones fueron las que más le lastimaron? Los celos, la infidelidad, el rechazo, las mentiras. ¿Qué pensó cuando vivió esas situaciones? Es necesario hacer una lista de las personas que recuerda que le han herido y escribir al frente qué es lo que más le cuesta perdonarles y cómo se sintió en cada situación. Y aplique en cada uno de ellos el proceso del perdón que vimos en días pasados. Pida la guía del Espíritu Santo y decida en su corazón de una vez por todas perdonar. Tal vez esa persona ya no está y no puede ponerse de acuerdo con ella. Entonces aquí necesita totalmente de la persona del Espíritu Santo. Segundo, tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Romanos 8 del 1 al 2 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Muchas personas luchan con perdonarse a sí mismas de cosas que hicieron en el pasado y viven con sentimientos de culpa porque desconocen que el perdón está basado en la obra redentora de Cristo en la cruz y no en lo que nosotros hacemos. No sé si les ha pasado que muchas veces nos sentimos inconformes, infelices, insatisfechos y no sabemos por qué. Podría ser que necesitamos perdonarnos por algo que hicimos o dejamos de hacer y sufrimos las consecuencias de ese error y todavía nos seguimos recriminando. ¿Será que nos pasamos preguntándonos cómo hubiera sido nuestra vida si no hubiéramos cometido ese error? En Miqueas 7, versículos 18 y 19 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia?
Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esta es la versión Reina Valera. Vemos que Dios no nos paga conforme a nuestros pecados. Él los olvida y se deleita en perdonar. ¿No debemos hacer lo mismo y perdonarnos a nosotros? Tercero, perdonar a Dios y expresarle a Él aquellos sentimientos que tenemos en su contra. El Salmo 86:5 dice: Tú, Señor, eres bondadoso y sabes perdonar. Grande es tu misericordia para los que te invocan. Dios no tiene que ser perdonado porque Dios no comete errores, pero a veces hemos vivido situaciones que nos han llevado a enojarnos y echarle la culpa a Dios. Más bien deberíamos decirle: Señor, perdónanos por habernos enojado contigo. Nosotros podemos esperar y hasta exigir que Dios actúe de cierto modo en nuestras vidas, y cuando no lo hace, podemos creer o sentir que no nos ama o que simplemente nos ha abandonado o que no existe. Todas estas cosas las usa el enemigo para poner mentiras en nuestra mente en contra de Dios. Por esta razón, aunque en realidad no es que perdonamos a Dios porque Dios es perfecto, sino que nos hemos vuelto en contra de Él. Tal vez le echamos la culpa porque se nos llevó un hijo, un esposo o cualquier ser querido. Debemos recordar que Dios es bueno, pero para poder perdonar a los otros y para poder perdonarnos a sí mismos y a Dios, hay algo muy importante que debemos tener en cuenta, y es lo siguiente: tenemos que aprender a morir a nuestros derechos. Si no aprendemos a morir a nuestros derechos, nos va a resultar una empresa imposible el perdonar. Filipenses 2:5 dice que debemos tener la misma actitud que tuvo Jesús, quien murió y nunca exigió su derecho como Dios. Esa es la razón del por qué Jesús nunca estuvo amargado ni resentido. ¿Será que estamos dispuestos a morir a nuestros derechos como lo hizo Jesús? Somos heridos emocionalmente cuando sentimos que uno de nuestros derechos ha sido violado. ¿Cuáles son esos derechos que a veces exigimos? Aquí tenemos unos ejemplos. Mi mamá siempre prefirió a mi hermano, el derecho a la igualdad con mis hermanos. Mi esposa no entiende que yo llego cansado del trabajo, siempre quiere que le ayude con los niños o con el trabajo en casa. El derecho como esposa a que si yo suplo las necesidades de la casa como esposo, tengo derecho a descansar después de un día duro de trabajo. Mi esposo prefiere ver televisión en vez de ayudarme. Yo he tenido que estar todo el día con los niños y necesito descansar un poco. El derecho como esposa a descansar y a ser atendida. Me agredió, yo no me voy a quedar callado. El derecho a defenderme. Mi amigo no me hizo el favor que me dijo o que yo le pedí. Derecho a sentirme correspondido como amigo. Mi esposa o mi esposo no me consiente, no tiene detalles conmigo. El derecho de sentirme amada y especial como esposa o esposo. Mis hijos desde que se casaron se olvidaron de mí después de todo lo que yo hice por ellos. El derecho como padre a la gratitud de los hijos. El pastor no me llama. El derecho a ser atendido como miembro de la iglesia. Muchas veces es necesario renunciar a nuestros derechos. Y ahí está el problema, que no queremos hacerlo. Entonces nos volvemos exigentes. Renunciamos a nuestros derechos entregándoselos a Dios por medio de una oración. La entrega de esos derechos a Dios implica total confianza en que Él hará lo que será mejor para nosotros. En 2 de Samuel, capítulo 16, del versículo 5 en adelante, que no vamos a leer todo, pero les voy a contar una historia y les invito a que la lean. Esa historia cuenta que un rey renunció a su derecho de que su nombre fuera respetado.
y es la historia del rey David. Sabemos que en esa época, cuando alguien insultaba a un rey, pues ese ofensor, esa persona que ha ofendido al rey, debía pagarlo con la muerte. Entonces les voy a contar un poquitico. Dice que David se encontró con uno de los siervos de Saúl y este siervo empezó a insultarlo, empezó a maldecirlo. Y uno de los soldados de David le dijo: Señor, ¿cómo te dejas maldecir y tratar así de este hombre? ¿Quieres que yo lo mate? Y David le respondió: no, déjalo, porque si él me está maldiciendo es porque Dios se lo ha permitido. Y quizás voy a recibir yo más bendiciones por las maldiciones que él me está dando. ¡Wow! ¡Qué actitud de entregar unos derechos que tenía bien merecido reclamar! Cuando morimos a nuestros derechos, podemos estar seguros que Dios, con el tiempo, siempre nos los va a devolver. Jesús estuvo dispuesto a despojarse. Ya lo mencionamos en Filipenses 2:5. Dice: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. ¿Le has preguntado a Dios cuántas veces deberías perdonar? Él seguramente te va a responder siempre lo mismo: hasta 70 veces 7. Quiere decir todas las veces que sea necesario. Oremos. Gracias, Padre, por tu misericordia y tu amor. Reconocemos que no hemos tenido con los demás esa misma misericordia que tú tuviste y sigues teniendo con nosotros. En este día, examínanos, Señor, y revela esos errores que seguimos cometiendo, echándole la culpa a otros, a nosotros y hasta a ti, Dios. Perdónanos si hemos guardado rabia en nuestros corazones hacia ti, pensando que nos abandonaste y recriminándote porque tal vez hemos perdido un ser querido y te echamos la culpa a ti. Señor, hoy reconocemos que tú eres Dios soberano y hoy nos disponemos a renunciar a nuestros derechos como madre, como padre, como esposo, como hijo, como hija, como amigo. Derechos que tal vez fueron violados y más bien te los entregamos a ti, Señor. Te pedimos que nos des un corazón que perdona. Gracias, Jesús, porque renunciaste a todos tus derechos como Dios para hacerte hombre y padecer lo que no merecías, enseñándonos lo que es una verdadera entrega. Gracias. En Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.